De determinadas actividades que tienen que ver con la salud, con diferentes rubros de gente que, por supuesto, quiere volver a trabajar. Algunos lo van logrando, se va logrando con un sistema que va programando protocolos, con niveles que se van cumpliendo y otras actividades que no están habilitadas. Hay gente muy preocupada y familia, por supuesto, como por ejemplo la familia de Manuel y Karina Cholaki, que es la mamá. Manuel tiene 14 años, fue diagnosticado con el trastorno de espectro autista, por ahora no verbal, y necesita del acompañamiento terapéutico y sobre todo de la presencialidad. Hay kinesiólogos, hay especialistas que están habilitados para determinadas prácticas, pero esta familia no tiene la habilitación que necesita para el avance, para la evolución, en este caso de Manuel puntualmente, pero un montón de niños, y lo hemos ido reflejando a lo largo de Puntal AM en estos meses, que no tienen el acompañamiento que deberían y que desearían. Se viven momentos de tensión, se viven momentos de incertidumbre, puertas adentro en casa, con comportamientos que por ahí no se pueden comprender, entender y acompañar. Y para eso estamos en contacto justamente con la mamá de Manuel, que es Karina Cholaki, que nos cuente un poco la situación por la que está atravesando su familia y en el nombre de ella un montón de familias en situación similar. Karina, buen día. Paula te saluda. ¿Cómo estás? Hola Paula, buenos días. ¿Cómo Bueno, estás? así una pequeña foto muy breve de lo que uno se imagina que puede llegar a entender, pero me imagino que puertas adentro, en cada una de las casas, es difícil la situación. Si podrías contarnos un poco. Bueno, mira, Manuel, en realidad él tiene, como vos dijiste, trastorno del espectro autista y bueno, él está transitando sus 14 años, imagínate, está entrando a la adolescencia, con todo eso lo que significa, cambios de conductas y para este año él necesitaba realizar una serie de actividades donde él necesitaba desgaste físico, más allá de sus terapias convencionales. Uh-huh. Bueno, él tenía un calendario, empezó marzo, con un calendario lleno de actividades. Estuvimos trabajando junto con su psiquiatra y sus terapeutas a ver qué actividades podía realizar Manuel bueno, y entramos en la cuarentena y de un calendario lleno de actividades pasó a la nada misma, a estar Uh-huh. encerrado en casa, porque al principio tampoco se podía salir. Que la situación, bueno, fue entendible porque en realidad creo que nos descolocó un poco a todos. Todos teníamos desconocimiento de todo lo que estaba pasando, eh, pero bueno, tratamos de adaptarnos, pero dada la situación y la condición y la característica de la condición que tiene Emanuel, fue casi imposible llevar todas sus terapias de manera virtual. Uh-huh. Entonces él quedó en una situación, en cierta forma, en estado de abandono Claro. en cuanto a sus tratamientos. Bueno, al principio acompañó el clima, porque, bueno, Manuel podía, nos acompañó el clima pudiendo salir al patio, haciendo actividades dentro del patio acá de casa. Nuevamente retornó a su hamaca, que hacía años que le había abandonado. Bueno, corríamos acá en el patio, hacíamos caminatas en el patio, pero bueno, esto, imagínate, ¿no? Para el nivel de actividades que él tenía y terapias que él lleva, que en realidad él tiene todo un acompañamiento desde fonoaudiólogas, psicomotricistas, psicopedagogas, Mm, profesoras en educación especial. Bueno, quedó sin nada de todo claro. ese apoyo. Y bueno, empezaron a presentar conductas totalmente negativas y difícil de sobrellevar para él y para toda la familia, porque obviamente que toda esta situación provoca una gran angustia en él y en todo su entorno. Momentos de alta ansiedad, irritabilidad, insomnio. Él Mm, ha pasado noches completas sin dormir. Eh, y momentos también de conductas, al no tener actividades, conductas, por ejemplo, obsesivas.
quedarse por horas mirando cómo se mueven las hojas de un árbol, por ejemplo, o empezar a obsesionarse con las luces. Estos niños tienen muchos problemas sensoriales. Claro. Entonces, todos estos estímulos es como que en ellos provocan todas estas situaciones, y si no se están manejando es bastante complicado. Se agudiza el cuadro. En esta situación que vos comentás, Karina, bueno, se han iniciado algunas movilizaciones de padres así como muy preocupados, madres y padres muy preocupados por esta falta de contención por parte del Estado, porque uno entiende la situación crítica de salud pública. Ahora, esto también tiene que ver con la salud pública, con una persona en desarrollo y que necesita el acompañamiento. ¿Cuál es el argumento que se les da? Por ejemplo, hay kinesiólogos y hay especialistas que pueden abordar terapias presenciales. ¿Cuál es el argumento que a ustedes les dicen por el que no pueden hacer este tipo de prácticas presenciales para, por ejemplo, con Manuel? Bueno, sí, tal cual como vos decís, Paula, después de un tiempo se flexibilizaron ciertas especialidades, ciertas profesiones, donde podían dar sus terapias en consultorios, pero bueno, los niños que tenían certificado de discapacidad, como en el caso de Manu, los niños que están diagnosticados con autismo, como necesitan realizar una serie de terapias, tienen certificado de discapacidad, porque si no sería imposible poder realizar todos sus tratamientos por los costos que tienen. Bueno, todos estos niños no pueden asistir a los consultorios por el solo hecho de tener el certificado de discapacidad, porque en realidad cuando sale el decreto nacional de la cuarentena, desde el Ministerio de Salud queda la discapacidad en general dentro del grupo de riesgo, lo cual en realidad es una contradicción, porque no toda persona con discapacidad tiene aparejada una enfermedad física o respiratoria o algún otro problema clínico. En el caso de Manuel, él goza de una excelente salud, y te digo que yo conozco muchos niños, porque las mamás de niños con autismo estamos conectadas y conocemos conocemos nuestros hijos y todos. En general, ellos no tienen ningún problema, una comorbilidad física, digamos, como para poder estar... Es más grave, Karina, me parece, todas las consecuencias que traen aparejadas, la falta de su rutina y atención, que el problema de la inmunodepresión, digamos, de sus defensas, ¿no?, físicas. Es que exactamente, porque uno ve en realidad a la salud en una forma integral, no solamente viendo la salud física, sino también la neurológica y la emocional. Y estos niños en este momento la están pasando mal, muy mal, y sus familias también. Y hago extensivo también no solamente a los niños que tienen autismo, sino hay niños que tienen otro tipo de discapacidad y que también, que le están pasando al no recibir sus terapias, ya sea kinesiológicas o padecen dolores, deformidades de sus piernas. O sea, es terrible, y bueno, yo creo que se han hecho reclamos, los padres hemos hecho reclamos, esperemos que se haya logrado entender, y necesitamos urgencia, o sea, no podemos seguir esperando. ¿Les han prometido algún tipo de respuesta urgente? ¿Están a la expectativa, alguna fecha pasada la cual ustedes puedan tener alguna definición? Nosotros esperamos que la próxima semana nos estén dando una devolución y positiva. Nosotros ya no podemos seguir esperando más. Estos niños hace 4 meses que no reciben sus terapias. No pueden seguir así. Nosotros hemos estado acompañando, pero los papás, además muchos de estos niños, por ejemplo Manuel, él asiste a un centro educativo terapéutico. O sea, él en este momento no está ni recibiendo ni sus terapias, ni su educación, porque para él es imposible realizarlo de manera virtual.
dada su condición. Claro, eso te Manuel, iba a preguntar. 2 años. Las plataformas virtuales hoy se transforman en la forma, ¿no?, de recibir atenciones. Pero ¿qué pasa cuando la atención debe ser física, neurológica, otro tipo de asistencia? Se complica un montón. ¿Frente a quiénes pidieron una respuesta para esto? ¿Frente a quiénes? ¿A quiénes elevaron esta nota, esta agrupación de padres, para que los niños reciban las terapias presencialmente? Bueno, en mi caso y como en otros casos, muchos papás elevamos al área de discapacidad notas particulares y también se han realizado al consejo asesor para que se elevara al COE local. Y bueno, y el COE local quedó comprometido en presentarlo al COE provincial y bueno, y estamos esperando una respuesta favorable, Bueno, porque es urgente. es urgente. Sí, se Y te nota a no vos digo, además también, muy, bueno, cansada, ¿no? Preocupada. Digo, una mamá que se transforma también en enfermera, en psicóloga, en neuróloga, y no sos la única. tenemos que ser psicomotricistas, Ujú. fonoaudiólogas, psicólogas, psicopedagogas, o sea, es como demasiado, ¿Y cuántos demasiado componen tu experiencia. familia, además de vos y Manuel? ¿Cómo? ¿Cómo se compone la familia de vos y Manuel? Bueno, nosotros somos 4, mi Ujú. marido, mi hija mayor, Manuel y yo. Y bueno, y mi marido da su trabajo que está relacionado a la actividad agroindustrial. Ujú. Bueno, él ha tenido que trabajar desde el inicio de la cuarentena, así que en realidad, en general, los que estamos abocados a Manuel en este momento somos mi hija mayor y yo. Claro, no alcanza el tiempo del mundo por ahí, ¿no? Es que sí, es que es agotador, es agotador, es estresante y por ahí también es inentendible, Mm. porque de la manera que se han ido flexibilizando ciertas actividades, o sea, yo no puedo entender que yo pueda concurrir con mi hijo, por ejemplo, a un café donde está lleno de personas, sin Sí. barbijo, eh, y no puedo concurrir a sus terapias, donde las terapias en general es de uno a uno, o sea, es el profesional y el niño. Cuando se hacen actividades entre más de un niño, nunca hay más de dos o tres niños. Sí, Entonces, Cari, estamos hablando de terapias, por ejemplo, la gente que hace estética, por ejemplo, tiene la habilitación estética, ¿no? bueno, Hablando de uno a uno y sin analizar ni evaluar la actividad en sí, pero uno parece que sí, por o sea, ahí hay, bueno, cuestiones muy contradictorias, ¿no? Que por lo menos hay que o sea, analizar. yo totalmente entiendo la emergencia económica, la entiendo, ¿no? Porque bueno, ya es mucho tiempo, pero también hay otro tipo de prioridades. Y me parece que la salud integral de las personas tiene que ser una prioridad. Te agradecemos el contacto con Punta La M, Karina. Muchas gracias por No, compartir la por favor, situación con gracias a ustedes por nosotros. el espacio. Bien. Karina Cholaki, que es mamá de Manuel, este niño de 14 años que tiene trastorno de espectro autista y que está esperando desesperadamente, ¿no? Explicaba la situación, ya no da para más. Hace desde el 20 de marzo que no reciben sus acompañamientos y sus terapias, que no es solamente física, sino que es neurológica, la psicomotricista también, la psicóloga y los diferentes especialistas que tienen que asistir a un niño que padece este trastorno y como Manuel, un montón más, esperando una respuesta urgente.